Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Buenos días a quienes escuchan esta presentación que se va a grabar y va a quedar en las plataformas de Information Planet. Hoy tenemos el gusto de platicar o de tener un conversatorio con uno de los distritos más importantes o considerar yo uno de los más atractivos por muchos aspectos que ahorita vamos a tratar, y es el distrito de Victoria, en donde su senior manager Pilar nos va a guiar en todo el proceso, explicarnos en términos generales cómo se puede desarrollar este sueño de estudiar en el extranjero, la preparatoria, y sobre todo para estudiantes mexicanos en que tenemos la posibilidad de que tomen un año de preparatoria o inclusive un semestre, se sugiere que sea un año completo, y regresen a México a terminar sus estudios, a continuarlo, ¿no? Entonces, Pilar, muy buenos días, gracias por tu tiempo y aquí empezamos. ¿Cómo te va? Muy buenos días a ti, Juan Camilo, y a todos, a todas las personas que nos escuchan. Para mí un placer siempre estar en contacto con padres de familia y estudiantes de México y Latinoamérica. Yo vivo y trabajo directamente en el distrito escolar, pero tengo la fortuna de, por trabajo, continuar en contacto y viajar frecuentemente a México, a quien considero como mi segundo país al ser yo originalmente de Colombia. Así es, Pilar y yo somos compatriotas y también compartimos el cariño por México, ¿no? Pues bueno, ya entrando un poco en materia, Pilar, quisiera nada más poner en contexto a los padres que, derivado de toda esta situación del COVID, que ya pues casi nos alcanza el segundo año, ya las cosas están un poco más accesibles, ya las cosas van avanzando de mejor forma. Y curiosamente, Pilar, fuera de cámaras, fuera de grabación, nos comentaba hace unos días que el distrito como tal ha tenido una demanda, un acercamiento de estudiantes, pues realmente que no se tenía como precedente aún estando en pandemia, ¿no? Y curiosamente estos estudiantes han sido de otras nacionalidades. Esto lo comento por qué razón, porque al ya tener este tipo de accesos a Canadá, al ya tener este tipo de oportunidades, pues muchos padres están como animando, están motivando a que sus hijos vivan este tipo de experiencias y estén en un país que la verdad ha desarrollado y ha generado un sistema educativo en pro de la calidad y el bienestar de los estudiantes. ¿Cómo es este tema ahorita? ¿Cómo les va como distrito en esta pandemia, ¿no? Para contextualizar un poco de lo que te comento. Sí, afortunadamente, debido a varios factores, debido al manejo que el Ministerio de Salud y Educación han dado durante todo este más de un año ya, a la menor población que tenemos en la provincia de British Columbia, y en específico en Victoria. Y al estar en una isla bastante grande, pero una isla, hemos gozado con de una mayor protección, o hemos tenido una mayor barrera en el número de casos que se han presentado durante este año, y debido a esto ha sido posible realizar y ofrecer clases presenciales durante todo el año académico a los estudiantes. Y no solamente clases presenciales en las áreas básicas, sino que los estudiantes han tenido la oportunidad de continuar tomando clases electivas, clases opcionales, clases extracurriculares y deportes durante todo el año escolar. Así pues, nuestros hijos, nuestros estudiantes han sido bastante afortunados de encontrarnos en este lugar del mundo donde afortunadamente la pandemia no ha sido muy fuerte, y por esto hemos gozado con el beneficio de poder continuar ofreciendo educación a los niños del distrito escolar. Definitivamente, y digo, qué maravilla, te lo digo por experiencia propia por mis hijos y también por comentarios de la actividad a lo que nos desarrollamos, y no ha sido cómodo para los menores el estar en la pantalla durante 5 o 6 horas diarias, y el que en el distrito tengan esa posibilidad, pues yo creo o considero que ha sido una de las principales fortalezas, ¿no? Entonces, pues nada, te dejo con la presentación. Vamos a tratar el tema de los programas de preparatoria y secundaria en Victoria.
nada más, haciendo la referencia que es una hermosa ciudad que está muy cerca de Vancouver, que de hecho es la capital de la provincia, ya Pilar nos va a contar. Mil gracias a Juan Camilo. Ahora, antes de comenzar con la presentación, quería contarles sobre el futuro cercano, el cual parece ser muy promisorio, ya que afortunadamente los niveles de casos en la provincia aún se han disminuido aún muchísimo más que en los meses anteriores, y por esto la mayoría de nuestras escuelas han retomado el sistema regular que siempre ofrecemos. O sea, no vamos a estar ofreciendo cuatrimestres, sino la mayoría de escuelas, solamente una escuela va a estar ofreciendo cuatrimestres, y es porque esa escuela en particular está funcionando en una sede temporal. Entonces queda mejor tener este sistema hasta que vuelvan a la sede permanente. La escuela se llama Victoria High School, pero todas las otras escuelas regresaron al sistema semestral. Y esto es debido a que la situación ha mejorado muchísimo, y por lo tanto vamos a poder tener a los estudiantes tomando 4 clases durante todo el semestre, en lugar de ofrecerles 2 clases cada cuarto de año. Entonces, esto es una muy buena noticia. Ayer ya comenzamos a planear todos los viajes, las excursiones, los paseos que nos tocó suspender durante esta pandemia. Entonces ya estamos viendo los hoteles en Whistler para que vayan a esquiar, ya estamos viendo todas las actividades que enriquecen esta experiencia cultural y experiencia educativa. Entonces, el futuro es supremamente promisorio, como les mencionaba, y esto obviamente estamos muy contentos y queremos seguir teniendo la oportunidad de brindar la educación a los niños internacionales que vienen a nuestro distrito. Comenzando entonces ahora, como Juan Camilo les contaba, nosotros ofrecemos programas de preparatoria y secundaria en el Distrito Escolar de Victoria. El Distrito Escolar es un grupo de escuelas que ofrecen educación a niños desde edades de 5 a 18 años en una región determinada. En este caso, todas las escuelas se encuentran ubicadas en la ciudad llamada Victoria, y Victoria es capital de la provincia de British Columbia. Aquí ven 2 logos diferentes, pero pertenecemos a la misma institución. El logo de la parte superior es el logo del programa internacional del Distrito Escolar de Victoria, el cual es el logo de la parte inferior. Entonces, para que ustedes entiendan un poquito, nosotros somos el Departamento Internacional que dentro del distrito escolar manejamos la educación, el apoyo, la supervisión a los niños internacionales que vienen a nuestra ciudad y a nuestras escuelas. Fíjate que es muy importante tenerlo como referencia y es derivado de la multiculturalidad del país como tal. Este distrito, ¿sí? Que ya nos platicarás que hace parte de un grupo de instituciones y demás, pues tiene este departamento exclusivo para recibir estudiantes internacionales y para alguna otra forma adaptarlos o buscar una adaptación a la normalidad o la regularidad de lo que es un estudiante canadiense que asiste a una preparatoria, ¿no? Entonces, con esto podemos comprender que el estudiante internacional pues se integra a las clases con estudiantes canadienses, se integra a las actividades con estudiantes canadienses y de alguna forma u otra hace su vida normal, ¿no? Buscando desde luego pues esa homogeneidad entre el aprendizaje y sobre todo entre las culturas, ¿no? Definitivamente, y nosotros contamos con la fortuna de tener un equipo internacional bastante grande. Es uno de los programas más grandes del país, de Canadá, y con ello obviamente podemos dar un mejor nivel de servicio y apoyo y supervisión y cuidado a los niños internacionales que vienen a nuestro programa, porque la mayoría de distritos escolares en Canadá reciben estudiantes internacionales, pero pocos tienen la fortuna de contar con un equipo de 25 personas, como tenemos nosotros dentro del programa internacional,
que estamos atentos a las diferentes áreas, como les voy a hablar en las siguientes diapositivas. Les cuento entonces que, a ver, acá. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en la costa oeste de Canadá, muy cerca a Seattle y a Vancouver. Victoria, como les decía, está ubicada en la isla de Vancouver. La isla es del tamaño de Holanda, entonces es una isla bastante grande. Y estamos muy cerca por vía aérea de Vancouver y Seattle. Estamos hablando que son 15 minutos de vuelo entre Vancouver y Victoria o Vancouver y Seattle. Entonces es supremamente fácil llegar al aeropuerto internacional de Victoria. Por nuestra ubicación geográfica, como lo pueden ver aquí en el mapa, estamos ubicados en la parte más al sur de todo el país, y esto nos permite tener una de las grandes ventajas frente a todos los otros programas y ciudades, y es nuestro clima. Nuestro clima es muchísimo más suave que el resto de Canadá, donde tenemos temperaturas de menos 30 y 40 grados, lo cual es obviamente muy pesado para quienes no nacimos acá, incluso para quienes nacen acá, como mi hijo. Son temperaturas muy difíciles, sobre todo que limitan la experiencia que puede tener una persona al estar unos cuantos meses en un lugar muy frío, porque van a tener que estar haciendo actividades en zonas cerradas en lugar de disfrutar las hermosas áreas al aire libre que gozamos en Victoria. Maravilloso. Les cuento entonces del destino, un poco más del destino. Nosotros, Victoria es un destino ideal para estudiantes menores de edad. ¿Por qué? Porque es una ciudad mediana con una excelente infraestructura al ser ciudad capital de provincia. Entonces, combina esas dos características. Tenemos todo en términos de cultura, turismo, recreación, deportes, nivel de calidad de vida, con una población muy pequeña. Entonces, por lo tanto, obviamente, y ese es el segundo punto, tenemos un nivel de vida bastante alto. Y eso es lo que disfrutan los estudiantes cuando vienen acá. Ellos, la respuesta común que nos dan cuando les preguntamos qué es lo que más les gusta de Victoria como tal, y es la posibilidad de desplazarse en transporte público de una forma muy segura, o en bicicleta o caminando a todos los lugares espectaculares que tenemos alrededor, a las playas, a los parques, a los centros comerciales, a los museos. Desde los 11 años, los niños canadienses, nuestros hijos, se trasladan de la casa a las escuelas. Esto habla del nivel de seguridad tan alto que tenemos en la ciudad, y esto obviamente está ligado al tema de tener una baja población y una muy buena infraestructura. Por esto es que decimos de que es un lugar ideal, y es ideal porque cuando un estudiante está lejos de casa, la mayoría viajan por primera vez sin papá y mamá y necesitan desplazarse en transporte público o solos o caminar. El tema de seguridad es importante, y unido en conjunción con el siguiente punto, tienen muchísimas actividades a nivel turístico, cultural, artístico que pueden realizar. Entonces, no solamente es un destino muy seguro donde van a estar bien cuidados, supervisados, sino donde fácilmente van a poder aprovechar todos los servicios que tiene la ciudad. Como les decía, en Victoria gozamos del clima más templado de todo Canadá. Aquí no cae nieve en la temporada de invierno. Tenemos un par de días de nieve donde disfrutamos mucho jugar con la nieve, y las escuelas se tienen que cerrar porque no tenemos la infraestructura para poder manejar en la nieve. Entonces, generalmente un par de días al año se cierra todo y todos salimos a disfrutar con la nieve. Pero aquí no sufrimos por frío o por calor. El calor no supera los 30 grados de temperatura,
y siempre tenemos la brisa del mar por ser una ciudad costera. Entonces esto nos permite también disfrutar la época de calor y el verano. Tenemos instituciones educativas sí, de alto nivel académico, como diferentes universidades reconocidas nacional e internacionalmente, como lo son la Universidad de Victoria, Universidad de Royal Roads, un college llamado Camosun College. Entonces, para quienes consideran la opción de venir no solamente a estudiar preparatoria, sino a continuar en la vida y la parte de formación académica en Victoria, es un excelente lugar para también tomar esas opciones. Y quienes practican deportes a nivel competitivo, tenemos excelentes sedes deportivas de alto rendimiento en muchísimos deportes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esa área también, niños que ya practican un deporte, que quieren, necesitan seguir practicándolo, aquí lo pueden hacer por el hecho de que somos ciudad capital y tenemos una infraestructura increíble en la parte deportiva. Nosotros con frecuencia recibimos nadadores de alto rendimiento, recibimos niños que son muy buenos golfistas, muy buenos tenistas y aquí pueden continuar progresando en su deporte. Les hablo entonces un poquito más ahora del programa internacional. La anterior diapositiva hablábamos de la ventaja del destino como tal. Ahora quiero contarles un poco más del programa como tal. Nosotros tenemos 32 colegios de primaria, tenemos 10 escuelas o colegios de secundaria y 7 escuelas de preparatoria. Todos están ubicados en el área urbana de Victoria. Entonces, no hay ningún colegio en el área rural. Todos van a estar en el área urbana de la ciudad. Todas nuestras escuelas ofrecen un alto nivel académico. Desde más de 25 años trabajamos con el TEC de Monterrey. Ellos siempre nos envían grupos de estudiantes cada semestre porque conocen el alto nivel académico que ofrecemos y el alto nivel de servicio y cuidado y supervisión que tienen los estudiantes. Tenemos más de 30 años de experiencia en educación internacional recibiendo estudiantes internacionales. Tenemos un sistema inigualable de apoyo al estudiante debido a que, como les decía, somos 25 personas quienes trabajamos en el Departamento Internacional. Dentro del mismo tenemos un excelente programa de acomodación con familias a través de nuestro propio equipo de alojamiento, que está conformado por un gerente de alojamiento y 7 coordinadoras de alojamiento, quienes permanentemente están en contacto con familias, anfitrionas, con los estudiantes, desde la llegada a Victoria hasta que regresan a casa. Entonces, siempre hay ese punto de contacto, así como equipo de International Advisors, los llamamos, que son consejeros académicos dentro de cada una de las escuelas para estudiantes internacionales, quienes ayudan con las clases, con los talleres, a inscribirse en los deportes. Entonces, estas personas están directamente en las escuelas, hacen parte del programa internacional porque están allí para poder apoyar día a día con el estudiante, con todos los temas académicos, y son quienes nos ayudan a reportar asistencia, desempeño académico. A través de ellos sabemos cómo va el desempeño del estudiante y a través del departamento de alojamiento sabemos que si el estudiante está cómodo con la familia, si requiere algún apoyo, alguna ayuda. Entonces, tenemos este muy buen equipo y sistema de apoyo al estudiante internacional. Más adelante hablo un poquito más del programa de acomodación con familia, porque sé la importancia del mismo, pero les quiero mencionar en esta parte lo de las actividades extracurriculares. Sí, Juan Camilo. Nada más quería hacer especial hincapié ahí que, sin lugar a duda, el éxito del programa en esta región es lo que comentabas anteriormente de la ciudad, la tranquilidad, porque muchas veces para los estudiantes es la primera experiencia y tú sabes que un estudiante mexicano
pues normalmente si está en una institución privada, pues lo llevan a la escuela y no toma transporte público, ¿no? Entonces, siempre hacemos especial hincapié que pues hace parte de la experiencia y a pesar de que los papás de repente se alarman porque esos pasos o esas nuevas alternativas la tienen que tomar ahora ellos solos, va a ser pues mucho más moderada, mucho más segura, mucho más tranquila, ¿no? Ahora, esto conectado con algo que es bien, bien importante y quiero comentarlo yo como agente que tengo la posibilidad de relacionarme con otros distritos y es el respaldo que se tiene del grupo que tienen ustedes como distrito para apoyar a los estudiantes internacionales, ¿no? Entonces, eso es fundamental a la hora de la comunicación, no solamente con la agencia, sino a la hora de la comunicación con los papás, ¿no? Hemos tenido la experiencia con ustedes de, por ejemplo, el envío del reporte de las calificaciones. Eso para los papás es supremamente importante y nosotros como agente, sin ni siquiera pedirlo, tenemos un constante reporte, ¿no? Y algunas veces en otras opciones no es que esté mal o bien, sino que no se da ese seguimiento, pero como papá se siente un respaldo y una satisfacción de que hay un seguimiento constante del proceso con mi hijo o con mi hija. Entonces, allí es fundamental y allí es donde entran ese respaldo que tienen el equipo de ustedes como distrito para apoyar a estudiantes internacionales, asegurándose que todo vaya en armonía, ¿no? Tienes toda la razón y sí, no, muy importante. Te agradezco que les puedas comunicar la visión desde el punto de vista de padre de familia y de persona que como nuestro representante conoce el proceso de apoyo desde casa. Vamos entonces a contarles un poquito más ahora del programa académico. El programa se ofrece por semestre, por año académico, e incluso tenemos también programa de graduación para los chicos que quieren venir a graduarse en Victoria. Todos los programas, los semestres y años académicos son revalidables. Nosotros les asignamos las materias que los estudiantes necesitan tomar para poder revalidar el programa académico una vez regresen a México y puedan así continuar el siguiente grado que les corresponda. Importante tener en cuenta que cuando quieren venir a graduarse a Canadá necesitan estudiar en Victoria un mínimo de 1 año y medio. Si no tenemos muy buen inglés o muy buenas notas, es muy probable que necesitamos hasta 2 años, o sea que venir los 2 últimos años. Pero si tenemos muy buen inglés y buenas notas, en 1 año y medio es posible lograr la graduación. Ahora, nuestro programa afortunadamente tiene en su mayoría estudiantes canadienses, entonces ofrece a estudiantes internacionales una gran experiencia de inmersión cultural. Tenemos únicamente 5% del total de la población estudiantil en el Distrito Escolar de Victoria son estudiantes internacionales, 95% de la población son estudiantes canadienses. Entonces, esto les brinda una real inmersión en la cultura y en el idioma y les permite, obviamente, mejorar muchísimo el nivel de inglés a los estudiantes. Como les decía anteriormente, tenemos consejeros académicos y ellos cumplen una labor fundamental porque si hay un estudiante que encuentra muy difícil su clase de matemáticas o muy fácil la clase de ciencias o necesita refuerzo con inglés, día a día pueden estar en contacto con los consejeros y ellos hacen todos los cambios respectivos que necesite el estudiante para poder pasar su programa de estudio exitosamente. Tenemos por parte del programa de alojamiento un seguimiento permanente porque entendemos que si algo falta y algo pasa en el área de alojamiento, el estudiante no va a poder tener un buen rendimiento académico. Entonces, en esta área es donde nuestro departamento de alojamiento hace una importantísima labor. Ahora, como requisitos tenemos para entrar a este programa académico, mínimo de edad 5 años, máximo de edad 18 años. Edad mínima para poder participar en el programa de alojamiento son 13 años. Los estudiantes tienen que tener notas aprobadas de los 2 últimos años y del año en curso también.
para poder ser admitidos en el programa. Entonces, no hay entrevista o examen de inglés, pero se basa la aceptación en el historial académico, el desempeño académico del estudiante, porque sabemos que si el estudiante no tiene muy buen desempeño, estando al lado de papá y mamá, va a ser muy difícil que pueda tener un buen desempeño y pueda regresar a casa con buenas notas en un programa de esto. Entonces, este es el factor importante, determinante para poder ser aceptado, y es que tengan un buen desempeño académico y que no hayan perdido notas en los 2 últimos años anteriores. El nivel de inglés que necesita el estudiante es un nivel intermedio. Como les decía, no hacemos exámenes de admisión, sin embargo, el estudiante, como debe tomar materias académicas, presentar exámenes, hacer trabajos, necesita poder tener un buen entendimiento y buena comunicación, aunque sea de forma escrita, para poder cumplir con todas las labores, todos los trabajos asignados en la escuela. El listening y speaking, o sea, la habilidad de hablar y de entender nuevas palabras, nuevo vocabulario, la van a estar adquiriendo a medida que van a estar tomando el programa con nosotros. Entonces sabemos de que estas habilidades se van a desarrollar una vez lleguen acá, interactúen con una familia solamente en inglés, con la mayoría de sus estudiantes en inglés, sus maestros si estudian inglés. De esa forma van a mejorarlo, pero inicialmente necesitan tener un nivel intermedio para que puedan adaptarse muchísimo mejor. Así es. Aquí les quiero comentar a los papás que lo que hacemos nosotros es solicitar los Cardex de los últimos 2 años, mandar a hacer una traducción oficial para poderlo reportar con la escuela. Y desde luego, por ejemplo, no sé, de ahorita ya está súper saturado y súper cerrada la posibilidad de que entre en septiembre del 21, ¿no? Pero para tenerlo como ejemplo, si alguien en marzo o en febrero hubiera solicitado acceso para septiembre de este año, lo que se hace es que se les pide las calificaciones anteriores y al final también se le pide, cuando ya termine su semestre académico, porque ahorita estaría en curso, igual se le envía la notificación a la institución. Y también les comparto que lo que hacemos como agencia, porque es bien importante lo que comentaste respecto al entendimiento del idioma para que sea una óptima experiencia, ¿no? De lo contrario, pues va a ser un tanto complejo para el estudiante si considera tener un buen nivel de inglés y al final no lo tiene, es que les hacemos test diagnósticos, nada más para tener una referencia a nosotros internamente y saber nosotros como agencia que realmente sí pudieran tener un nivel intermedio. Y estos estudiantes que tienen un nivel intermedio y que tienen ese perfil para entrar a este distrito y en general va a vivir una experiencia de preparatoria en Canadá, mejoran su nivel de inglés considerablemente, ¿no? Porque a la vez pues están conviviendo con la familia, están conviviendo con amigos, están recibiendo clases en inglés, entonces de alguna forma u otra avanzan en su proceso formativo de preparatoria y definitivamente mejoran su nivel de inglés. Y así es. Muchas gracias. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva les quiero mostrar las diferentes opciones que tienen los estudiantes de enriquecer la estadía con nosotros en el programa, no solamente a nivel académico, sino a nivel de experiencia cultural y de vida. Además de las materias académicas como son matemáticas, ciencias sociales e inglés, que son las materias que siempre les otorgamos a los estudiantes pueden tomar materias optativas en diferentes áreas, en áreas de negocios, en áreas de tecnológica, en área deportiva y artística. Y estas áreas, algunas de las materias, estos son solamente algunos ejemplos, hay muchísimas más por cada una de las escuelas, y a través de Juan Camilo pueden recibir un documento que tiene el resumen de cada una de las materias que ofrecen cada una de las escuelas. Las escuelas son bastante grandes, olvidé mencionar eso. Las escuelas de preparatoria tienen aproximadamente 1,000 estudiantes, un promedio de 1,000 estudiantes, algunas más, hasta 1,400 estudiantes. Entonces, esto permite que tengamos una gran variedad de materias a nivel electivo y optativo, mucho más que escuelas privadas.
Las escuelas nuestras, aunque son públicas, tienen el mismo nivel de escuela de educación privada en México. Y aquí en Canadá, comparativamente, ofrecemos muchísimas más opciones a nivel de materias optativas que las mismas escuelas privadas, porque las escuelas privadas son mucho más pequeñas y tienen un número mucho más alto de estudiantes internacionales versus canadienses. Ahora, volviendo al tema de las materias optativas, entonces tenemos materias como robótica, como francés, educación en tecnología, culinaria y arte, danza, electrónica, derecho, psicología, teatro musical, una gran cantidad de opciones que el estudiante puede utilizar para explorar diferentes áreas de formación a nivel profesional y universitaria ya. Dentro de los clubes y talleres ofrecemos clubes y talleres de liderazgo, de danza, de ajedrez, de modelo de Naciones Unidas, de liderazgo, fotografía. Y estos clubes y talleres son totalmente gratuitos. Se ofrecen antes de las clases, durante el almuerzo y después de las clases. Son oportunidades invaluables para hacer amigos, porque allí van a encontrarse con niños canadienses que tienen un interés común, entonces es la forma más fácil de hacer amigos con niños canadienses, y como les dije, son gratuitos. Dentro de los clubes hay uno que es muy interesante, que es el club de, pues, interesante para mí, que no crecí en una ciudad con mar y con deportes de mar, pero incluso pueden tomar hasta sailing, aprender a manejar veleros mientras están aquí en Victoria, lo cual es bastante divertido. Deportes, tenemos todos estos que ustedes ven acá en la diapositiva, entre los más comunes, obviamente, fútbol, baloncesto, béisbol, básquetbol, como deportes entre los cuales están esquí, muy canadienses, como lacrosse, hockey, curling, skiing, ciclismo, cross country. Todos estos deportes también pueden tomarlos sin costo alguno dentro de las escuelas. En cultura y recreación, este ya es un listado de diferentes actividades que pueden realizar en la ciudad. Esta ciudad, por ser ciudad capital de provincia, por ser una de las ciudades más británicas de toda la costa oeste, por ser una ciudad donde paran los cruceros que vienen de América hasta Alaska, tiene una infinidad de actividades culturales y recreativas que los estudiantes pueden disfrutar todos los meses del año, y que afortunadamente, si todo sigue como está, vamos a poder volver a disfrutar a partir de septiembre, porque el proceso de vacunación también, olvidé mencionarlo, va supremamente bien. Incluso se ha extendido hasta los estudiantes que están llegando y los estudiantes que se van ahora de regreso, ahora en junio, han podido recibir la vacuna ya. Y la vacuna ha sido aprobada desde los 12 años en adelante. Entonces, hago ese pequeño paréntesis solamente para contarles la buena noticia, que esto está generando en términos de volver a tener los conciertos, festivales y todas las actividades que generalmente tenemos día a día a través del año en Victoria. En cuanto a excursiones, tenemos viajes a ver las ballenas. Hay ballenas grises y orcas que viven muy cerca de la costa de la ciudad. Tenemos el segundo jardín más grande de Norteamérica, llamado Bouchard Gardens, y allí llevamos a los estudiantes a patinar en el hielo y a ver los juegos artificiales. Tenemos un centro de esquí, se llama Mount Washington, está ubicado aquí dentro de la misma isla, y allí es donde vamos a llevar a los estudiantes a esquiar o a hacer tubing y a caminar en la nieve, que es hermosísimo. Viajes a Whistler, a esquiar también, Tofino. Vamos a llevarlos a partir de este año a Yukon, Squamish, Ucluelet. Infinidad también de lugares hermosos que tienen para conocer. Y organizamos estas excursiones y viajes porque sabemos de que esta es una oportunidad única para muchos estudiantes, y que si no
los llevamos nosotros y los acompañamos, no van a poder tener la opción de visitar todos estos lugares, ya que como menores de edad no pueden registrarse en un hotel solo y no pueden estar viajando solos. Entonces, una opción bastante linda. Las excursiones sí tienen un costo adicional, dependiendo de la misma. Y Pilar, yo tengo una pregunta respecto a las opciones. No sé si pudiera regresar un poquito más Sí, la diapositiva anterior. Bueno, yo soy súper fan que los estudiantes traten de terminar allá, ¿no? Comentábamos que es posible 1 año y medio, pero lo normal son 2 años, ¿no? Y depende del nivel de inglés. Y evidentemente dependiendo en el nivel académico en el que se encuentren hoy día. Eh, ¿Cómo podemos evaluar o cómo podemos analizar? Digo, te platico cómo lo hacemos nosotros aquí como agentes, igual y ustedes nos comparten el proceder de ustedes, ¿no? Supongamos que yo tengo un estudiante que está en tercer semestre de preparatoria, que vendría siendo segundo año, y este chico quiere irse cuarto y quinto, ¿no? Y quiere regresar a ser sexto para graduarse como mexicano. Entonces, lo que normalmente les pedimos es identificar en su institución, que deben ser las mismas de la Secretaría de Educación Pública, o depende del sistema en el que se encuentren, cuáles son las materias base que debe llevar para comunicar a la institución cuál es el nivel en el que debe cursar y cómo podemos hacer la homologación de esas materias para que cuando regrese, porque aquí hay un tema que es muy clave, y el tema de la homologación no es entre institución e institución, ¿sí? Siempre lo aclaramos con los papás. El tema de la homologación es que la institución en Canadá nos entrega el Cardex de las calificaciones y ellos vienen aquí a la Secretaría para hacer la homologación, dependiendo en la provincia o en el estado donde se encuentran aquí en México. Entonces, en el caso de ustedes, podemos acceder a la lista de materias no optativas, sino las materias base para poder seleccionar qué materias podemos tomar o necesitamos tomar con este estudiante en particular. sí, por experiencia sabemos que tanto la SEP como la UNAM piden a los estudiantes materias en el área de matemáticas, ciencias sociales e inglés. Entonces, realmente no hay la necesidad de saber el contenido de cada una de las clases o de la particularidad de cada una de las clases, porque um, es esto lo que las dos instituciones solicitan para que el estudiante, para que puedan hacer la revalidación respectiva. Entonces, no necesitamos preocuparnos por esto. El currículum de los programas de educación que se ofrece en British Columbia está en el website, de todas formas es público, pero es diferente al que se maneja en México. Por ejemplo, en el área de matemáticas pueden haber 5 o 6 diferentes clases. En el área de ciencias, en lugar de una ciencia o en lugar de varias ciencias, se dividen de forma diferente. Entonces, no es exactamente igual y por eso es que la CEP y la UNAM saben que no podemos estar, ellos no pueden solicitar materias supremamente particulares, ya que va a ser muy difícil de que podamos Identificar empatar el igual, ¿no? currículo, Empatar. pero lo que sí podemos hacer es garantizar de que sean en las áreas de formación básica como es matemáticas, ciencias sociales e inglés. Entonces, de esa forma lo hacemos. Ahora, en el formato de registro, cuando se escriben los estudiantes al programa, les preguntamos qué materias optativas les gustaría tomar y de esta forma organizamos el horario del estudiante. Entonces, al llegar acá hay una semana de orientación, unos 3 días de orientación y después de esa orientación comienza sus clases con base a lo que sabemos que necesitan revalidar, las clases que necesitan para revalidar y con base a lo que el estudiante nos dijo en su formato de inscripción en cuanto a las materias optativas. Si el estudiante quiere hacer cambios en materias optativas, tiene la posibilidad de hacerlo durante los primeros días de clases. Entonces, así es como se maneja la asignación de clases para el Perfecto. programa. Me quedó claro respecto a cómo se estructura el orden y también me motiva mucho el ver el tipo de materias optativas, ¿no? Que son materias en búsqueda del desarrollo de la persona. Muy, muy interesante, la verdad, muy padre. Definitivamente.
Ahora les cuento un poquito, tenemos también un programa de verano que se ofrece de 2 a 7 semanas. Es bastante y competitivo en precios, pero bastante interesante porque no solamente va de lunes a viernes, sino de lunes a sábado. Entonces, nuestro programa es más intensivo que la mayoría de los programas de verano. Tiene mucho mejor precio que la mayoría de los programas de verano. Tiene una muy buena intensidad de inglés. Se dicta por maestros que tienen maestrías en educación. Incluimos viajes a Vancouver en la segunda y quinta semana y se ofrece a través de, el alojamiento se realiza a través de familias anfitrionas. Entonces, para quienes se quieran venir en la época de julio y agosto, pueden hacer el campamento de verano, y quienes quieran venir a hacer un semestre, un año escolar y primero tomar el campamento de verano, también podemos hacerlo. Juan, solamente es que te quiero contar, tengo 2 minuticos más antes de la segunda sesión, Vale. Entonces, ¿quieres No, si quieres, agregar algo? avancemos y ya era una pregunta, pero avancémosle para poder concluir. Dime la pregunta. No, era el programa de verano, ¿también es chicos canadienses o es para estudiantes internacionales? No, el programa de verano es únicamente para estudiantes internacionales, pero contratamos a niños canadienses para que vengan a ayudarles a los maestros. Con eso, los niños internacionales tienen la oportunidad de compartir con niños canadienses también. Y obviamente el ingrediente canadiense es también porque van a tener el alojamiento con familias anfitrionas. Por último, y esta ya es la última diapositiva, quiero contarles un poquito más del programa de alojamiento. Soy mamá latina, entiendo muy bien la preocupación como padre de familia de con quién va a vivir mi hijo si yo lo mando al extranjero a estudiar un programa de preparatoria secundaria. Y les cuento que desde los 30 años de funcionamiento del programa internacional hemos venido trabajando con familias anfitrionas, entonces tenemos una gran experiencia en el manejo de acomodación entre estudiantes internacionales y familias canadienses. Tenemos un cuidadoso proceso de selección donde incluimos la visita a las casas, entrevistas a los miembros de la familia, nos tienen que dar el pasado judicial en limpio de todos los miembros mayores de 18 años. Pues hay un proceso serio y delicado para asegurarnos de que las familias van a ofrecerles un lugar seguro a los estudiantes. Hacemos capacitación a las familias para que ellos también entiendan de dónde vienen nuestros estudiantes y qué necesitan para apoyarlos durante todo el proceso. Las coordinadoras de alojamiento están, como les decía anteriormente, en contacto permanente y tienen una gran experiencia. Hay personas con 15 años, 17 años de experiencia apoyando a los estudiantes. La persona que menos experiencia tiene 5 años de experiencia en el trabajo. Entonces, personas muy capacitadas en ese apoyo importante. Siempre estamos en contacto con los niños. Desde el principio se les da el teléfono de emergencia, el teléfono celular de su coordinadora, y estamos haciendo chequeos diarios, semanales de cómo van con el proceso. Y si hay cambios, si no nos entendimos con la familia, si hubo algún tema que no funcionó inicialmente, hacemos el cambio, apoyamos al estudiante en el cambio y nos aseguramos de que la nueva familia funcione para el estudiante, porque sabemos la importancia de que esa parte esté bien para poder que el niño tenga una experiencia integral exitosa en el programa. Entonces, a los padres de familia que escuchan esta charla, les quiero dar mi testimonio de que hemos tenido muchísimos niños de México que han regresado con unas experiencias hermosísimas y con una familia canadiense amiga que los acompaña por el resto de la vida, con Homestay Brothers and Sisters de Victoria.
quienes siguen en contacto y quienes eventualmente van a visitarlos a México también. Entonces, en realidad es un programa muy estructurado, muy bien organizado, muy bien monitoreado, porque sabemos de que implica el cuidado de niños internacionales. Nosotros asumimos la custodia legal del estudiante y somos, primero que todo, quienes estamos responsables ante el gobierno canadiense de la supervisión, del cuidado y de y asegurarnos de que todo vaya a funcionar bien con la estadía del estudiante en una casa de familia. Entonces, en ese sentido, afortunadamente, tenemos la gran fortuna de tener nuestro propio departamento de alojamiento y una muy buena experiencia en esa área. Es un punto medular de la experiencia, definitivamente. Y antes del cierre, quisiera hacer una pregunta circunstancial. Digo, a lo mejor si ustedes que pueden escuchar este video o ver este video en nuestras redes, quizá ya cuando sea obsoleta esta pregunta, pero Pilar, en este momento con el tema de las cuarentenas, ¿cómo es el proceso con los chicos, puesto que las llegadas básicamente están siendo a Toronto, a Vancouver? ¿Cómo coordinamos ese tema para que los chicos lleguen a Victoria y hagan cuarentena en Victoria? ¿Hacen la cuarentena con su homestay inicial o irían a otro lugar? La idea es que los estudiantes, todo este año los estudiantes han llegado a Victoria y han hecho la cuarentena con una familia anfitriona. En este momento estamos esperando a ver si el gobierno hace cambios a la cuarentena o no, porque afortunadamente vamos progresando. Si no, no se hicieran cambios, entonces vamos a planear entonces de nuevo recibir a los estudiantes y hacer la cuarentena en Victoria directamente. Entonces no se hace en el aeropuerto de llegada, sino se hace directamente en Victoria, porque es aquí donde nosotros vamos a estar apoyando, supervisando y ayudando a los estudiantes. Entonces más adelante vamos a tener todos los detalles de esa cuarentena si se llega a necesitar. Ahora, desafortunadamente, ya no tenemos más lugares para septiembre, pero los invito a animarse a inscribirse para enero del 2022. Estamos muy a tiempo. Para enero del 2022 esperamos que ya no tengamos cuarentena y ya no tengamos que pensar en esto. Pero ha sido un placer estar contigo, Juan Camilo, con los padres de familia y estudiantes que nos escuchan. Con muchísimo gusto podemos ofrecer sesiones, charlas ya individuales a quienes estén interesados en saber más información de Victoria, del programa, de la ciudad. Yo les agradezco el tiempo y estaré muy pendiente de recibir a los estudiantes aquí en Victoria. Perfectísimo, Pilar. Muchas gracias a ti, gracias por la información y sin lugar a dudas estaremos ahí en constante comunicación. Muchas gracias y que tengas excelente día.